Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. En cuanto al estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siempre hacemos, como quien dice, algunos paréntesis. Y estos paréntesis son en el sentido de dar lecciones que son aclarativas en cuanto, sobre todo, que en el mundo religioso y las personas que se preocupan por investigar la palabra de Dios les vienen ciertas dudas. Ahora vamos a estudiar acerca de qué piensa usted acerca del ladrón que murió en la cruz, y lo vamos a ver desde el punto de vista si fue salvo o no fue salvo. Para ello le voy a pedir que lo veamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer los versos 38 hasta el 44. Dice así la palabra de Dios, Mateo 27, 38 hasta el 44. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mientras colgaba de la cruz, Jesús prometió a uno de los ladrones que había sido crucificado junto a él que ese día él estaría en el paraíso. Bueno, creemos que Jesús cumplió su promesa y creemos que cuando el ladrón murió, él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, del mismo modo que Lázaro lo fue, y que se encuentra en Lucas 16, verso 22. Sin embargo, esta verdad no prueba que el relato fuera dado con el fin de enseñar el camino de la salvación a los no cristianos de hoy en día, porque esto es lo que sucede. Muchos creen que por la forma en que procedió nuestro Señor, la salvación se encuentra en esa misma condición y en una forma fácil, sin tomar en cuenta el Evangelio de nuestro Señor. Pues precisamente de eso va a tratar estos 2 mensajes que daré en 2 partes. La primera parte este primer día de la semana, y si el Señor lo permite, la segunda parte el siguiente día de la semana. Es mucho lo que se da, por supuesto, en relación con el ladrón. Por ejemplo, muchas personas suponen que él era un pecador extranjero. La expresión extranjero se refiere básicamente a alguien que no es ciudadano, y a veces se usa en las Sagradas Escrituras para hacer referencia a alguien que no es ciudadano del reino de Dios. Por ejemplo,
Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19, dice acá: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los que mantienen esta postura creen que la salvación del ladrón constituye un precedente para los pecadores extranjeros, o sea, las personas que no son cristianas, ¿verdad? Sin embargo, el ladrón no pertenecía a la categoría de un pecador extranjero. ¿Por qué les digo esto? Él era visto y considerado como un hijo de Dios extraviado. Y yo les explico por qué esta situación. Considere esto. ¿Quiénes lo crucificaron? Oiga, David, ¿quiénes lo crucificaron? Bueno, sabemos perfectamente que si a Cristo lo estaban crucificando los romanos, también a estos dos ladrones los estaban crucificando los romanos. Entonces, ¿acaso crucificaban los romanos a sus propios conciudadanos? Yo creo que no. Al apóstol Pablo, en cierto modo, le valió de mucho que él, a pesar de que era judío, le valió también la ciudadanía romana. Entonces, el ladrón no pertenecía a la categoría de un pecador extranjero, sino a la categoría de un hijo de Dios extraviado. Por eso es que decimos que la respuesta es no. ¿A quiénes crucificaban los romanos? Bueno, a súbditos desobedientes que hubiera en las inmediaciones. Y hay que entender que los súbditos de esa región en particular eran los judíos. Estaban sometidos al régimen romano, al imperio romano. Entonces podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que este ladrón era judío. ¿Ve? Por esta situación. Entonces las palabras que dijo al otro ladrón en aquella interrogante, ni aún temes a Dios, constituyen un indicio que era judío. Entonces la mayoría de los gentiles se habrían referido a los dioses en lugar de a un solo Dios. Sin embargo, no era un judío obediente, era un judío que había quebrantado por lo menos uno de los 10 mandamientos, como Éxodo capítulo 20, 15, que dice no matarás. ¿Ve? No estaba siendo llevado este ladrón ni el otro por el simple hecho de haber robado. Había cometido un delito grave. A pesar de esto, era judío. Y por ser judío, aquí no estamos, y después yo lo voy a considerar, no estamos hablando de la ley en Cristo Jesús para ser hijo de Dios, sino que el hecho de ser judío era considerado y lo hacía un hijo de Dios, porque hasta la muerte de Jesús, los judíos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Ve? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, si de alguna manera de ejemplo ha de servir la salvación del ladrón hoy, lo será cómo es que un cristiano extraviado puede hallar perdón, no de cómo una persona no cristiana
puede hallar perdón. Hay que entender bien esta situación. ¿Ve? También se supone que el ladrón no era bautizado, pero doy una aclaración. Su muerte se produjo cerca del lugar donde el ministerio de Juan el Bautista había dado comienzo varios años atrás. Y el evangelista Mateo escribió acerca de la popularidad inicial de Juan el Bautista. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 3, versos 5 y 6. Mateo 3, 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, muchos que vivían en aquella región habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y más adelante, cuando Jesús comenzó su ministerio en la misma región en general, él y sus discípulos bautizaban aún más gente que Juan. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4 y el versículo 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Ve? Entonces, ¿no será posible que en algún momento el ladrón a lo mejor hubiera sido bautizado, ya sea por los discípulos de Juan o por los discípulos de Jesús? ¿Ve? Si así hubiera sido, el ladrón debería de haber oído a Juan o a Jesús enseñando. Y esto pues nos ayudaría, hermanos, a explicar las palabras que dijo el ladrón acerca del reino de Jesús. Que así sucedió o no, no tiene importancia, porque no nos vamos a enfrascar en situaciones que no nos fueron reveladas. Hay que entender esta situación, que no debemos de gastar el tiempo en querer andar averiguando qué fue o qué no fue, qué era o qué habría sido. No nos tenemos que meter en esa situación. Sin embargo, no deben hacerse argumentos a partir de textos bíblicos con base a suposiciones. Nunca debemos de usar la palabra de Dios y dar suposiciones. Y si decimos algunas suposiciones, precisamente tenemos que darle énfasis a que es una suposición, pero que no es un hecho real aquello, dejarlo como establecido como una verdad. Entonces, ¿por qué digo que no tiene importancia que el ladrón haya sido bautizado o no? Bueno, como ya se aseveró anteriormente, la salvación de este ladrón jamás tuvo como propósito servir como modelo para los que hoy no son cristianos. Esto es bien claro. Y yo quiero que me permita darle 3 razones para hacer tal afirmación. Voy a empezar con la primera. La primera es que él era salvo antes que la antigua ley fuera quitada. Él era salvo antes que la antigua ley era quitada o fuera quitada. Usar el relato del ladrón como ejemplo de conversión para los que no son cristianos en el tiempo presente quebranta un principio que se enseña en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Noten lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde se lee: procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren qué bonito. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Estaba escrito esto cuando el ladrón estaba en la cruz? Claro que no. Eso fue revelado posteriormente por el Espíritu Santo. Entonces, una manera de usar bien la palabra de verdad consiste en distinguir entre lo relacionado con el periodo del Antiguo Pacto, o sea, del Antiguo Testamento, y lo relacionado con el periodo del Nuevo Pacto. Esa es una manera de distinguir claramente esta situación. Porque si no hacemos esta distinción, hacemos una mezcolanza. Por eso es que los grupos evangélicos hablan de que hay que dar el diezmo, pero el diezmo pertenece al Antiguo Pacto. Ahora no damos diezmo, sino que damos ofrenda, pero cuando yo estoy diciendo de que damos ofrenda, no estoy diciendo que demos una limosna. Si pertenece a un mejor y superior pacto, nuestra ofrenda también es superior. La palabra de Dios dice claramente, conforme se ha prosperado. Pero hay que entender pues que una cosa pertenece a un pacto y otra cosa pertenece a otro pacto. El pacto del diezmo pertenecía al antiguo, el pacto de la ofrenda pertenece, o el mandamiento de la ofrenda pertenece al nuevo pacto. Y para mí siempre deberá y ser superior nuestra ofrenda, porque así es como la palabra de Dios lo describe. Bueno, la Biblia enseña que la muerte de Jesús es el evento que separa el antiguo pacto del nuevo. Eso es bien claro. El apóstol Pablo escribió a los colosenses diciendo lo siguiente. Para ello le pido que vayamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer de Colosenses capítulo 2 los versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En caso de que hubiera duda acerca de cuáles reglas tenía presente el apóstol Pablo, él enumeró varias categorías en el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La frase días de reposo prueba que el apóstol Pablo incluyó la ley de Moisés en su aseveración. Y uno de los 10 mandamientos era, volviendo a lo que citaba anteriormente de Éxodo, en el verso 8, capítulo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para quiénes era dado esto? Era dado para el pueblo judío, no para el pueblo cristiano. Entonces, para en este tiempo ni siquiera estaba presente esta condición en cuanto al nuevo pacto. Hay unas frases que son bien claras y bien descriptivas. Las frases anulando, que es para usted anular, cuando se escribe un cheque y se escribió mal la cantidad, se escribió mal en números o en letras,
aquel cheque queda anulado. Hay documentos también de los abogados que llevan error, y por llevar el error, este documento queda anulado. Entonces, las frases anulando y quitándola de en medio son expresiones tajantes que indican que la ley había sido abolida. ¿Cuál ley? La ley de Moisés había sido completamente abolida. ¿Cuándo es que ocurrió esto? Note las palabras bien claras que acabamos de leer: clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Esta no es una referencia a un trozo de madera en el cual fue clavado Cristo, sino que es una alusión, hermanos, a la muerte de Jesús. Quedó anulado este antiguo pacto precisamente por la muerte de Jesús. Él ha sido el único que cumplió el antiguo pacto al guardar a la perfección los mandamientos de este antiguo pacto, algo que ninguno otro ha hecho. Y entonces nosotros podemos ver, pues, que al final, lo que nosotros podemos observar, que al final de la vida de Jesús, ese pacto llegó a ser un acuerdo cumplido. ¿Qué es un acuerdo cumplido? Es un acuerdo vencido. Mire, es una ilustración bien fácil. Usted cuando va al banco y quiere pagar un recibo, digamos que va a ir mañana es 19 del mes de noviembre, pero el recibo le dice que se vencía el 16 de noviembre, entonces no lo puede pagar. Es algo cumplido, es algo vencido. Entonces el antiguo pacto fue quitado de en medio en el momento de la muerte de Jesús. Ahí es quitado ese antiguo pacto, en el momento de la muerte de Jesús. Al mismo tiempo, el nuevo pacto entró en vigor. Vamos ahora a Hebreos capítulo 9 y el versículo 15. Hebreos 9:15. Dice aquí: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claramente el autor de Hebreos dijo que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Luego pasó a explicar que tenía que ocurrir para que ese nuevo pacto entrara en vigor. Mire, leamos los versos 16 y 17 de aquí de Hebreos capítulo 9. Dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, aquí hay una analogía, o sea, una comparación. La analogía se basa en un pacto o en un acuerdo, pues, en un pacto especial que se llama última voluntad. Es última voluntad. Ahora bien, ¿cuándo entra en vigor la última voluntad de alguien? ¿Cuándo entra en vigor la última voluntad de alguien? Bueno, cuando el autor de ella muere. Antes no. Mi papá y mi mamá tenían su casa e hicieron un testamento abierto.
mi mamá dejó como heredero a su hijo mayor y mi papá el hermano anterior a mí. Pero ese testamento no se podía mover mientras ellos no morían. Ese testamento tuvo validez hasta que ellos murieron. Antes no se podía hacer. Entonces, ¿cuándo entra en vigor la última voluntad de alguien? Es hasta que el autor de ese testamento muere. Mientras no muere, no entra en vigor. Muchas Biblias, hermanos, tienen estas palabras en la página anterior al libro de Mateo. Dice el Nuevo Testamento de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es que entró en vigor el Nuevo Testamento de Jesús? Cuando Él murió. Cuando Él murió, no antes que muriera. La muerte de Cristo fue el fin de la era antigua testamentaria y el comienzo de la era neotestamentaria. Esto es totalmente clarísimo. Y estoy dando todas estas aclaraciones para que entendamos cuál fue la situación de la salvación del ladrón en la cruz. Les aclaro, lo más seguro es que no lo vamos a ver completamente por razones de tiempo. Ojalá que el Señor nos lo permita, el próximo día del Señor lo vamos a ver en forma total. Entonces, el caso del ladrón en la cruz no es un ejemplo, lo repito con énfasis, no es un ejemplo para los no cristianos de hoy, porque él fue perdonado antes que la antigua ley fuera quitada de en medio. Por eso es que he dado estas explicaciones que son bien claras. Es cierto que se le prometió el paraíso cuando faltaban muy pocas horas para que Jesús muriera. Sin embargo, la promesa se dio en el brazo del Antiguo Testamento, o sea, en el brazo antiguo testamentario de la cruz, podemos decir, bien claramente. Entonces, la comparación entre el Nuevo Testamento y una última voluntad podría extenderse. Un propósito primordial de un testamento o última voluntad de alguien es que se distribuya la propiedad de este, el ejemplo que ponía de la casa de mi papá y mi mamá. ¿Ve? Eso es bien claro. Entonces, una vez que éste muere, la gente debe adherirse a las condiciones estipuladas en el testamento para poder beneficiarse de los privilegios concedidos en él. El testamento tiene privilegios, pero no pueden ser valederos mientras la persona no ha muerto. Pero mientras el autor de la última voluntad viva, él puede distribuir su propiedad como le parezca. O sea, el autor de un testamento puede cambiarlo mientras él viva. Bueno, hasta donde los anales inspirados consignan durante el ministerio terrenal de Jesús, se pueden contar con los dedos de la mano las veces que él ejerció su autoridad para perdonar pecados. En los casos, por ejemplo, del paralítico, y lo vamos a leer en Mateo capítulo 9, versos 2 al 6. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico:
ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Tenemos otro caso de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Para esto vámonos al Evangelio de Juan capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 3 hasta el 11. Noten lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versos 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, hermanos, Él ejerció su autoridad para perdonar pecados, en este caso del paralítico, en el caso de la mujer sorprendida en adulterio, y de esto hay mucho que decir, pero no es el punto hablar de este caso especial, porque nada más puedo decir por qué no trajeron al hombre también, ¿verdad? Porque el ser apedreado era para los dos, no solo para la mujer, pero esa es otra lección aparte. Entonces, y luego el tercer caso es el caso del ladrón en la cruz. ¿Ve? Todos son ejemplos de cómo Jesús distribuyó sus recursos espirituales antes de su última voluntad. Antes de que su última voluntad, hermanos, entrara en vigor. Ninguno de tales ejemplos puede usarse para tratar de determinar las condiciones por las que una persona no cristiana es salva hoy. Si usted ha entendido esta primera parte, que la he ejemplarizado e ilustrado con la misma palabra de Dios, usted no va a tener nunca esta duda de que no hay salvación ahora en día por lo que usted cree que puede hacer porque es bueno, porque alguien le dijo que levantara la mano y ya es salvo, acepte a Cristo en su corazón y ya es salvo, porque oyó un programa radial y le dice el
predicador evangélico ponga su mano encima del radio y yo voy a orar por usted y usted ya es salvo. Eso no lo dice la palabra de Dios. Yo lo voy a explicar todavía más, si el Señor me lo permite, en la segunda parte de este estudio. Si usted quiere obedecer a nuestro Señor, Él le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo siempre digo, escudriñe la palabra de nuestro Señor, investíguela. No es cuestión de ser un letrado, es cuestión de que usted ponga voluntad. Es cuestión de que usted tenga interés. Dios bendiga su bendita palabra.